Ayes. ¿Qué son los ayes? Cuando hablamos de ayes, es decir, ¿no? Existe la palabra, ¿no? Ay. Ay con H, ay sin H. Una palabra ay con H, obviamente es, bueno, es un derivado, ¿no? Es una conjugación del verbo haber, ¿no? Ay, ¿no? De haber. Ay es un verbo, ¿no? De haber. Derivación del verbo haber. Pero ay sin H es una interjección, ¿no? Una interjección, una expresión especial. En este caso, ay es una expresión de dolor, de susto, de dolor. Ay, no, ay, esa expresión de ay, que cuando a alguien le lastiman, le hacen algo, es ay, es una interjección que realmente expresa su dolor, su sufrimiento. Ay. En el libro de Apocalipsis nosotros podemos ver muchos los ayes sobre este ayes. El primer ay pasó, el segundo ay, el tercer ay. Miren cómo la Biblia lo enfoca, eso de los ayes, ¿no? Entonces, ay. En este caso, en Mateo capítulo 11, versículo 20, dice la palabra de Dios lo siguiente. Habla de los ayes, de los ayes. Dice, inclusive en algunas versiones subtitularse ayes sobre las ciudades impenitentes. Entonces, ¿qué dice? Miren, el versículo 20 dice así. Entonces comenzó a reconvenir, dice, a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Uno comienza a meditar y dice, wow, ¿a qué se refiere? Parece trabalengua. Nuevamente, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Para entender esta porción, para entender la esencia de esos ayes, ¿qué implica? Es necesario reflejar a qué se refiere esto. Esta porción de la palabra de Dios, amigo, amiga, señor, señora que está en sintonía, se refiere a lo siguiente. Dice, había cuatro pueblos o ciudades pequeñas o pueblos, así hablemos, cuatro, y cuatro que estaban en pecado. Dice la Biblia, esta Santa Biblia, dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es pérdida eterna. Entonces en ese sentido, aquí hay algo especial. Había cuatro ciudades que estaban en pecado. Las cuatro eran Corazín, Betsaida, Tiro y Sidón. Cuatro ciudades que estaban en pecado. Sí, estaban en pecado. Y la paga del pecado, repito, es muerte, condenación eterna. Resulta que algo pasó. Estaban en pecado, había matanza, asesinato, violaciones, robos, hurtos, había de todo. Es decir, cuando se habla de pecado, mucho pecado es casi todo el pecado que había. Había de todo. Eran cuatro ciudades llenas de pecado. Horrible. Lo peor de lo peor en estas cuatro ciudades. Entonces, la Biblia habla de que la ciudad de Corazín estaba llena de pecado. Y resulta que el Señor llega a Corazín, ingresa a Corazín, y nuestro Señor Jesucristo, tan amoroso, tan bueno, comienza a hacer muchos, pero muchos milagros. Comienza a hacer milagros, prodigios, señales, para que esta ciudad, para que los habitantes de esta ciudad se arrepientan, se conviertan de su mal proceder y vayan en pos de Jesús. Se arrepientan de sus pecados. Entonces el Señor hizo milagros, prodigios, señales, no sé qué milagros, no sé qué tipo de señales, pero lo que cuando se habla de milagros, prodigios, señales, son tremendos, no son cositas chiquitas, no minúsculas, no, son tremendas, estando Jesús en persona. Al hacer prodigios y señales, yo creo que hizo llover, o yo creo que resucitó muertos, sanó enfermos, es decir, hizo algo tremendo. Prodigios y señales. Hizo muchas, no algunas, muchas señales, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente de Corazín se arrepienta. Ahora, bien
tanto que Jesús hizo tantos milagros para que la gente, habitantes de Corazín, se arrepientan, ¿saben cuántos se arrepintieron? ¿Saben cuántos se arrepintieron de su pecado viendo en persona a Jesús que estaba haciendo prodigios y señales para que se arrepientan? Hizo tanto, tanto, anunció al Señor, ¿no?, su cariño, su amor, para que la gente se arrepienta. ¿Y saben cuántos? Estando en persona, en vivo Jesús, ¿saben cuántos se arrepintieron? Tomemos que tal vez eran entre de 20 a 50, 80, 100,000 habitantes. ¿Cuántos se arrepintieron? Ni uno. Ni uno. Qué tremendo. Ni uno se arrepintió de su pecado. Qué pena, qué pena. Ver, cada vez que veo esto me sorprende. Veo y me entra ¿cómo les diría? Una tristeza muy profunda, viendo que ni uno se arrepintió. Estaba el Señor hizo milagros, prodigios y señales para que la gente se arrepienta. Pero que ni uno se arrepiente, eso es algo grave. El Señor salió triste, dolido de ese lugar. Y salió de esa ciudad. La ciudad continuó en pecado. El Señor salió y fue justamente a Betsaida, otra ciudad en pecado. Esto es obviamente una parábola, ¿no? Llegó y fue a la ciudad de Betsaida. Entrando en Betsaida igual, lleno de pecado, pecados tremendos Betsaida. Igual que Corazín. Hizo prodigios, señales, milagros, maravillas, todo lo que realmente el Señor hizo maravillas en ese lugar. Y ahora el detalle es haciendo maravillas, prodigios, señales, milagros para que la gente se arrepientan. En este caso en Betsaida, ¿cuántos se arrepintieron? A diferencia de Corazín, en Betsaida, ¿saben cuántos se arrepintieron? ¡Ni uno! Uno no puede creer, ¿no? ¡Ni uno! No se arrepintieron de su pecado. Continuaron en pecado, continuaron en adulterio, en fornicación, violaciones, robos, asesinatos, matanzas, todo. Pese a que vieron los milagros, señales, la presencia de Jesús en este lugar. Y viendo que Él hacía prodigios, señales para que se arrepientan. Y ni uno se arrepintió. ¡Qué pena! Más al fondo había otras 2 ciudades, porque eran 4, ¿no?, que igual estaban en pecado. Tiro y más allá Sidón. Y algo al dar lectura a esto, la Biblia no explica, solamente menciona y da a entender que el Señor, pese a que Tiro y Sidón estaban igual en pecado que Corazín y Betsaida, el Señor yendo hacia allá, algo pasó, no sabemos, la Biblia no lo dice, y no llegó a Tiro y a Sidón, en este caso, no llegó. Se fue. Y Tiro y Sidón continuaron en pecado. Asesinatos, muertes, borracheras, todo, idolatría, todo. Ahora, las cuatro ciudades estaban en pecado. Hay una diferencia entre 2 y 2. Corazín y Betsaida tuvieron un privilegio grande de haber conocido a Jesús, ver sus milagros, pues, señales, y punto. Y no se arrepintieron y continuaron en su pecado. Mientras que Tiro y Sidón estaban en pecado, la paga del pecado es muerte, pero Jesús no llegó, no tuve el privilegio de ver a Jesús, no tuve el privilegio de ver sus milagros, señales, nada, continuaron en pecado y murieron en pecado. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Ahora miren, voy a volver a leer y vamos a entender que ahora sí se va a poder un poco desmenuzar y saborear el contenido poderoso que tiene este pasaje. Dice el versículo 20 del capítulo 11 de Mateo. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Reconvenir, advertir, aclarar, declarar. Había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Diciendo, aquí están los ayes, miren. ¡Ay de ti, Corazín! A toda la ciudad. ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. En otras palabras, esto enfoca algo especial. Enfoca un futuro. Estaba el Señor allí, primero hizo prodigios, señales para que se arrepienta, punto. Llega el momento del futuro, y ahí está el Señor como juez ya. Y ahí delante de él está Corazín, Betsaida, Tiro y Sidón. Las ciudades están allá.
Ahí obviamente, ¿no? Ya después de en la nueva vida, ¿no? Post muerte. Ahí estaba Corazín, Betsaida, Tiro y Sidón, y el Señor como juez en el futuro, en el juicio. Resulta que ahí el Señor dice lo siguiente: ¡ay de ti, Corazín! Y lo señala: ¡ay de ti, Corazín! A toda la ciudad de Corazín. Ha hecho milagros, pero no se arrepintieron. ¡Ay de ti, Betsaida! Igual, el Señor ingresó, hizo prodigios, señales, y ni uno se arrepintió. ¡Ay de ti, Betsaida! Y miren lo que dice: que si hubiera hecho los milagros que he hecho en ustedes, si hubiera hecho en Tiro y en Sidón, miren, si yo hubiera hecho todos los milagros que en ustedes fue hecho, lo hubiera hecho en Tiro y en Sidón, tiempo, dice, a que sentados en silicio y ceniza se hubieran arrepentido. Tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. ¿Qué implica silicio y ceniza? La ropa de silicio es una ropa áspera, que atormenta. Generalmente antiguamente lo usaban, lo utilizaban en momentos de dolor, de pena o de arrepentimiento. Todos sobre la piel se colocaban esa ropa de silicio y los atormentaban, y cada movimiento que hacía era tormentosa esa ropa. Y no conforme con ese tormento que la gente se hacía antiguamente, se agarraban ceniza y se echaban todo y se bañaban todo de negro con la ceniza, en una forma de manifestar arrepentimiento y dolor. Jesús dijo lo siguiente: si yo hubiera hecho en Tiro y en Sidón los milagros que hice en Corazín, Betsaida, en ustedes dos, Tiro y Sidón se hubieran vestido de silicio, se hubieran echado harta ceniza, como forma de manifestar su arrepentimiento. Se hubieran arrepentido, no, pero se hubieran convertido casi todos. Pero lastimosamente no. No llegó el Señor. Mire, dijo: si hubieran arrepentido, pero no fui allí. Porque el privilegio les he dado a ustedes dos. Y ellos murieron en pecado. Fin. Punto. Murieron en pecado. No tuvieron. Obviamente fueron juzgados por su conciencia, porque los bajos sin ley perecieron, por su conciencia serán juzgados, dice la Biblia, ¿no? Entonces obviamente murieron en pecado, y la paga del pecado es muerte. Y aquí algo importante. Ahora, no, esto no muestra, no enseña que en la condenación eterna hay niveles de castigo. No, es una parábola que enfoca en la justicia de Jesús. Dice: por tanto, el versículo 22, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Ahora, repito, no es que haya niveles de tormento en la condenación eterna, pero cuando habla de tolerancia, obviamente, ¿hay castigo para ellos? Sí, hay castigo. Pero a diferencia de Corazín, Betsaida, estos son fregados, porque estas dos ciudades han tenido el privilegio de conocer a Jesús, ver sus señales y no se han arrepentido. Obviamente va a ser tremenda azote para ellos, ¿no? Ellos van a tener su condenación, sí, pero estos merecen peor. Entonces, a eso, en otras palabras, Jesús muestra su justicia en esa determinación. Ahora, lo triste es que todos perecen y todos se van al infierno, en ese sentido, esas cuatro ciudades. Es lo triste. La cuestión es: ¿qué nos enseña? ¿Qué Dios quiere hablarnos en esta oportunidad? ¿Qué nos dice el Señor en esta oportunidad? ¿Qué quiere decirnos con este mensaje el Señor? Corazín y Betsaida, lastimosamente, somos muchos. Hay varias etapas que podemos determinar quiénes son Corazín y Betsaida. Primero, a ver, hablamos. Corazín y Betsaida son todas aquellas personas que han tenido el privilegio de conocer a Jesús, han tenido el privilegio de que alguien les presente a Jesús, han tenido el privilegio de que alguien les predique al Señor, pero no hacen caso. Ellos no ceden, siguen con sus caprichos, siguen con sus costumbres, siguen con su pecado, no les interesa y punto. Ellos son Corazín y Betsaida. Les presentan a Jesús y no se arrepienten, como, ¿no?, Corazín y Betsaida. Pero lastimosamente hay gente que son Tiro y Sidón. ¿En qué sentido? Que no tienen el privilegio que tiene mucha gente de haber conocido a Jesús, de haber conocido su palabra, de que le hayan predicado. Si vamos a Corea del Norte, en Corea del Norte no hay ni por si acaso Biblia. Muerte, fusilamiento si alguien tiene una Biblia. Allá nadie habla en nombre de Jesús. No, prohibido. Disparo, muerte, ejecución directa. Y no solamente en Corea del Norte, en muchos países donde está prohibido la religión, sea cual sea, está prohibida, ¿no? Hay persecución en muchos lugares tremendos que no pueden fácilmente hablar del Señor. Hay lugares, hay otras religiones que si quiere ingresar el cristianismo lo matan. En los musulmanes, por ejemplo, no, en el mundo musulmán, guay que haya un cristiano,
muere. Yo he tenido un amigo mío que se ha ido justamente a Libia como misionero, ¿no? Mauricio su nombre, y llegó allá, ni bien salió de su cuartito y nunca más retornó. Hasta el día de hoy no se sabe su cuerpo, dónde, cómo lo han matado, pero lo destrozaron, no volvió más. Entonces, es decir, ahí hay muerte, persecución para la iglesia. Ahí no se puede predicar la palabra, no se puede hablar ni alabar a Dios, nada, no se puede. Ahí sí hay persecución. Lastimosamente ellos son Tiro y Sidón, porque no tienen el privilegio que muchos de ustedes tienen. Muchos de nosotros tenemos, que hemos recibido fácilmente la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Tenemos todo. La predica es normal. Aquí en Bolivia se predica la palabra del Señor y normal, amén. Aquí hay libertad de culto y todo. Y aún más aún, hasta la constitución política del Estado en Bolivia ha cambiado. Ahora ya no nos obligan a ser católicos a la fuerza como en la anterior constitución. Ahora es un estado laico. Entonces, hermanos queridos, hay libertad en recibir la palabra y estamos en una bendición en la cual nos comparten, nos dan palabra del Señor. Pero lastimosamente mucha gente es Corazín y Betsaida. ¿Por qué? Porque no sabe aprovechar esa bendición, no sabe aprovechar esa bendición que les da este tiempo, esta vida, el Señor. Qué lindo, ¿no? Recibir. Pero que uno recibe y lo bota, lo guarda. No, yo soy tal, yo soy tal cosa. Y no, yo soy mariano, así que mi virgencita por sobre todo. Yo soy chuta, así que a mí no me van a cambiar. Yo soy ateo, yo soy trotskista, yo soy ateo. Y no quieren. Ellos son Corazín Betsaida. Pero hay cuánta gente en nuestros lugares son Tiro y Sidón que no tienen ni siquiera el privilegio de conocer Biblia. Ni mencionar el nombre de Jesús. Ellos obviamente van a morir, sí, tarde o temprano. Pero ¿cómo ellos van a ser enjuiciados? No, por su conciencia serán juzgados, dice la palabra del Señor, porque sin palabra muerto. Pero ojo, tengan en cuenta, sabiendo, ellos saben qué es el bien y qué es el mal. Pero en este caso, nosotros que tenemos el privilegio y sabiendo que conocemos la verdad, qué pena, ¿no? Hay mucha gente que no le importa el Evangelio. Ahora, lastimosamente hay muchos que hacen méritos para hacer escapar a toda esa gente, hacen méritos para hacer escapar a esa gente. Esa gente que se ve también, por más cristianitos que sean, son Corazín y Betsaida. ¿En qué sentido, pastor? Sí, son Corazín y Betsaida, aquellos que hacen méritos para hacer escapar, aquellos que dan mal testimonio, aquellos que realmente dan un mal ejemplo de la vida cristiana. ¿Cuánta gente hay allá que no quiere saber del cristianismo? Ay, no, yo ser cristiano jamás, prefiero matarme a ser como mi vecino, porque ese mi vecino es un malvado, malo, perverso, que le hace gritar a su esposa cada día, lo golpea, la ensangrenta y después el domingo como que van a la iglesia. No diré todos, pero hay algunos que hacen méritos en hacer quedar mal al Evangelio. Esos son Corazín Betsaida. Esos, señores, también son Corazín Betsaida. Por más cristianitos, entre comillas, que sean, son Corazín Betsaida. Porque pese a que han recibido esa bendición, no saben apreciarlo, valorarlo y dar buen testimonio. Tenemos que saber apreciarlo. Porque dice la Biblia que si este evangelio hubiera llegado a gente que tal vez no tiene el privilegio de recibirlo, por decir, en el mundo musulmán, o tal vez en Corea del Norte u otros países donde está prohibido, si se habría libertad para la predicación como tenemos en nuestro país, wow, ellos se atesorarían. ¿No? Es como hablar de silicio y ceniza. Ellos realmente harían de todo para difundir la palabra. Hay cuantos videos que cuando llega material bíblico lo atesoran, gente que nunca ha tenido una Biblia. Lloran cuando llega la Biblia a sus manos. Pero en este tiempo aquí en nuestro país, ¡ay! Biblias están botadas, están ahí en su biblioteca y eso bajo la mesa ahí botada con telarañas y no lo leen. Y se recuerdan que había habido Biblia y lo desempolvan, quitan las telarañas y después van a la iglesia. Vuelven de la iglesia y lo vuelven a botar y nunca lo utilizan. Por lo tanto, amados en Cristo, qué pena, esos son Corazín y Betsaida. Qué pena, lastimosamente. Tenemos un tiempo de privilegios, estamos en un tiempo de libertad espiritual, estamos en un tiempo de gracia aquí en nuestro país y en muchos otros países donde ven tal vez esta transmisión, pero tengan en cuenta que son Corazín y Betsaida, aquellos que realmente no saben valorar, aquellos que no saben apreciar. Esa ciudad vio prodigios sin señales de Jesús. Corazín y Betsaida vieron señales, prodigios para que se arrepienten y no se arrepintieron. No les ha importado a ellos, no valoraron. Mientras que en este tiempo, en pleno siglo XXI, hay gente igual que no valora el privilegio que tenemos en este tiempo. Corazín y Betsaida, mucha gente hace méritos para desanimar a la gente, se comporta de una forma terrible, negativa, uy, no,
tibia, la tibieza en su máxima manifestación. Una pena. Yo te animo a que te arrepientas. Y si estabas desanimándote por cosas así aparentemente tremendas, no lo son. Porque estás en un tiempo de supergracia espiritual. No seas más Corazín y Betsaida. ¿Ah? Séte un Tiro y un Sidón, pero no que ellos han esperado a ser condenados. No, un Tiro y Sidón que ha recibido esa bendición de Dios y realmente se ha vestido de silicio y ceniza. Pero espiritualmente hablando, no quiero que te eches ceniza, pero hacer las cosas que deberían haber hecho. Hacer las cosas que se tienen que hacer. Hazlo. Engrandece el Evangelio. Ensancha. Porque, ojo, si hubieran tenido esos jóvenes los privilegios que tienes tú ahora, ellos predicarían la palabra del Señor, vivirían en santidad, estarían a tiempo y fuera de tiempo haciendo obra para el Señor, realmente darían buen testimonio, realmente serían luz en medio de las tinieblas, ganarían mucha gente para Cristo, leerían día y noche su palabra, realmente harían de todo, orarían, harían todo lo que realmente un cristiano tiene que hacer. Eso harían. Y mínimamente eso Dios espera de ti en este tiempo en el cual tienes tanta bendición. Deja de ser Corazín Betsaida y séte un cristiano, cristiana íntegra en el Señor, que sepa valorar todo lo que Dios te ha dado en este tiempo. Que Dios te bendiga.